Bueno, antes de comenzar el curso, dejarme que me presente. Soy Marta Pellón, soy licenciada en Criminología por la Universidad de Camilo José Cela de Madrid y soy abogada penalista, licenciada en Derecho por la Universidad de la Complutense también de Madrid. En este curso es Introducción a la Criminología y en este curso vamos a estudiar pues, qué significa la definición de criminología y las diferentes acepciones que hay de criminología respecto a autores y épocas temporales, el concepto restrictivo y amplio de esta, el alcance que tiene la criminología y la relación que tiene la criminología con distintas ramas, con distintas ciencias, la diferencia entre criminología y criminalística, que es muy importante a la hora de poder conocer los conceptos, y la evolución histórica de la criminología. A lo largo de la historia conoceremos la criminología clásica y la criminología moderna. Bueno, a continuación vamos a estudiar en Introducción de Criminología el concepto de esta. Debemos de saber que la palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o estudio del crimen. Las definiciones, incumbencias, divisiones y alcances de esta ciencia fueron variando de acuerdo a los distintos autores, criminólogos y lugar geográfico según los diversos enfoques y encuadres teóricos, como asimismo de acuerdo a la época en la que fueron expresadas. Mencionando el término criminología, debemos de saber que fue expresado por primera vez por el antropólogo francés Pablo Topinard a finales de 1883. Posteriormente, en 1885, Garófalo menciona que la criminología es la ciencia del delito, en cual a su vez edita su primer libro, que además se llama precisamente Criminología. Garófalo la definió como la ciencia general de la criminalidad y de las penas. Además, debemos de saber que hay muchos autores, como por ejemplo von Lissen, que la define como la ciencia que tiene por objeto de indagación la etiología criminal. En 1929, Quintanilla Salzaya la define como la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad. Como bien hemos dicho, hay muchísimas definiciones de criminología dependiendo de los encuadres teóricos de los autores, incluso de la época. Por lo tanto, vamos a acercarnos un poquito más a nuestra época y vamos a estudiar a José Ingenieros, donde dice que la criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito o no, tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos en masa. Producto de un enfoque amplio, podemos decir que podemos definir a la criminología como la ciencia multidisciplinaria que estudia el delito, el delincuente, la víctima, así como la conducta humana desviada, tanto de forma individual como en fenómenos en masa, a fin de determinar y explicar la génesis del fenómeno, prevenirlo, como a su vez aplicar tratamientos o remedios necesarios del caso. Es en suma la ciencia que se ocupa del estudio, análisis y tratamiento del fenómeno criminal y que constituye la esencia de los estudios que hoy estamos empezando. Además de ello, en el futuro podrá ser enfocada laboralmente, ya que, por ejemplo, si hay jueces, fiscales o abogados que están realizando el curso, lo podremos intimar relacionando al proceso penal, enfocando el saber criminológico hacia la defensa o hacia la acusación, que un psiquiatra o un psicólogo va a aplicar el estudio de la criminología a las ciencias del comportamiento, del tratado de las víctimas o de los delincuentes, que un periodista lo utilizará para su crónica negra, por ejemplo, que un sociólogo lo va a enfocar el fenómeno criminal desde una perspectiva totalmente global. Para poder comprender mejor la definición que hemos dado de criminología anteriormente, podemos distinguir dentro de la doctrina criminológica contemporánea dos clasificaciones. Una clasificación restrictiva de la criminología, que propone una acepción restrictiva de la misma, y una concepción amplia de la criminología, que proponen a su vez una acepción extensiva de esta. La acepción restrictiva de la criminología conlleva la investigación, estudio y análisis multidisciplinar y empírico del delito, del delincuente, de las teorías de ejecución de pena. Deja fuera el control social, la prevención criminal, el tratamiento resocializador y, lo que es más importante, la víctima. Esta posición doctrinal se ha quedado estancada y fijada a la criminología clásica y acrítica, que consideraba que el objeto de estudio en el ámbito criminal debía circunscribirse a la figura del delito y a la persona del delincuente, así como su represión. Dentro de esta corriente de pensamiento, cabe destacar autores como Exner, Pinatel o Kaufmann.
En cambio, la acepción extensiva o amplia de la criminología considera el análisis de la reacción del cuerpo social, las estrategias y mecanismos de control social, forman parte integrante del objeto de la disciplina, no olvidando integrar en la misma la víctima, elemento integrante del crimen cuyo estudio no puede en modo alguno obviarse si se desea profundizar en el conocimiento del estudio del crimen. En esta acepción, la criminología se nutre de un mayor número de fuentes de información, analizando además del delito del delincuente y las penas, a la víctima, al cuerpo social, así como a la administración judicial, penal y las instituciones penitenciarias.